solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Jesús. Amarte solo a ti, mi Dios. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Jesús. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor, amarte solo a ti, Señor, ¿cierto? Amarte solo a ti y no mirar atrás, seguir su caminar y no volver atrás. Damos la gloria a nuestro Dios por esta preciosa mañana. Seguimos en esta maravillosa mañana adelante, ¿cierto? Con este nuestro tiempo de discipulado. En el día de ayer iniciamos la primera parte acerca de el Espíritu Santo, ¿sí? Hablamos acerca de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Hoy seguimos en este hermoso tema, esta hermosa temática del Espíritu Santo. Es muy amplio, como lo decíamos en el día de ayer. Hablar del Espíritu Santo es algo amplio. Y vamos a hablar de algunos atributos del Espíritu Santo. Atributos del Espíritu Santo. Cuando hablamos de atributos, hablamos de características o hablamos de cualidades que lo identifican, ¿sí? Entonces vamos a hablar de los atributos del Espíritu Santo. Entonces, vamos a mencionar como primera parte que el Espíritu Santo es omnipotente. El Espíritu Santo es omnipotente. Vaya conmigo a la palabra de Dios, allí, a uno de los evangelios, Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 35 al 37. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35 al 37. Señor, oramos, Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Entonces dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la cual llamaban estéril. Versículo 37, porque nada hay imposible para Dios, ¿sí? La omnipotencia del Espíritu Santo. ¿Qué nos relata este texto bíblico? Nos relata la anunciación que el ángel le hace a María acerca del nacimiento del niño Jesús. Para ella era algo imposible que ella pudiera quedar en estado de embarazo, por cuanto ella todavía no había tenido ningún tipo de relación con José. Y ella, asombrada, se pregunta, porque el ángel le hace la anunciación de lo que sucederá en su vida, pero ella dice: bueno, ¿y cómo será esto? Si yo no conozco varón alguno, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo se va a presentar de que yo voy a quedar encinta si todavía no he tenido una relación íntima con ningún hombre? Entonces el ángel le dice: el Espíritu Santo de Dios te cubrirá con su poder, ¿sí? Ahí hablamos del Espíritu Santo. ¿Sabe? El Espíritu Santo, hermano, tiene poder, tiene autoridad
porque Él es omnipotente. Y el Espíritu Santo vino sobre María. Y al venir sobre María en el poder, en su omnipotencia, se realizó una de las cosas maravillosas que fue cómo María quedó en estado de embarazo por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Es importante. El Espíritu Santo sigue haciendo milagros, queridos amigos. El Espíritu Santo, recuerde que ayer hablábamos de que Jesucristo se iría, pero que no nos dejaría huérfanos, que dejaría con nosotros al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sigue orando en la iglesia, el Espíritu Santo sigue ministrando, el Espíritu Santo tiene poder. Si usted hay algo que usted no pueda, diga al Espíritu Santo, tú tienes poder, porque tú eres omnipotente. Hay muchas cosas con las cuales el creyente lucha. Y yo quiero decirle, usted no está solo. Nosotros no estamos solos. Hay cosas con las cuales usted puede estar luchando y quizás lo está haciendo en su fuerza, quizás lo estamos haciendo en nuestra capacidad humana, quizás de pronto usted dice, pero es que no he podido, es que no soy capaz, porque necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y Él es todopoderoso. El Espíritu Santo tiene uno de sus atributos divinos, es la omnipotencia. Él tiene todo el poder, tiene toda la autoridad para obrar. El Espíritu de Dios, hermano, fue el que levantó a Lázaro de la tumba. El Espíritu de Dios era el que respaldaba de una manera abierta las obras maravillosas que el Señor Jesucristo en sus 3 años de ministerio desarrolló. Y el Espíritu Santo sigue vigente. El Espíritu Santo, usted le puede decir, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, yo tengo este mal hábito de vida y no he sido capaz, no he podido vencer. Pero diga el Espíritu Santo, ayúdame a vencer. Espíritu Santo, ayúdame a que esto se quebrante en mi vida. No he podido, no he sido capaz. Quiero contarles, al inicio de mi vida cristiana, en el año 96, yo conozco el Evangelio en el año 96, con problemas fuertes de alcoholismo. Yo fui alcohólico, para los que no sabían. A la edad de 23 años yo era un hombre que tenía problemas serios con el alcohol. Sí, yo tenía una venganza con el alcohol. El alcohol había acabado con mi vida y yo dije, yo voy a acabar con el alcohol. Y en esa etapa de mi vida yo busqué muchas metodologías, busqué muchas formas, busqué muchos modelos para poder salir de ese mundo de esclavitud del alcohol. Hermano, fui a Alcohólicos Anónimos. Tuve algunas charlas con algunos psicólogos de bienestar familiar en aquel tiempo que me orientaban. Pero hermano, yo salía de las oficinas de bienestar familiar de hablar con el psicólogo y me pegaba una rasca peor de las anteriores. Pero cuando conocí el Evangelio de Cristo, el Señor a través de su Espíritu Santo hizo algo maravilloso. La gente se quedaba aterrada porque en un mes lo que no había podido hacer el psicólogo, lo que no habían podido hacer nadie, ni Alcohólicos Anónimos, el poder del Espíritu Santo lo hizo. El Señor a través del Espíritu Santo quitó en mí la ansiedad, quitó en mí el deseo de consumir alcohol. Y yo quiero decirte que el Espíritu Santo puede quebrantar. El Espíritu Santo quebranta. El Espíritu Santo trae libertad. El Espíritu Santo sana. El Espíritu Santo renueva, porque Él es Dios todopoderoso. Recuerde que es la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo, y dice el texto, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Lo que es imposible para ti, lo que es imposible para mí, es posible para Dios a través del Espíritu Santo. Entonces,
El Espíritu Santo es omnisciente, ¿cierto? El Espíritu Santo es omnisciente. Cuando hablamos de la omnisciencia del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo todo lo conoce. No hay nada, absolutamente nada, que el Espíritu Santo no conozca. Si alguien, hermano, nos conoce tal y cual somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios, porque Él es omnisciente. O sea, todo lo conoce, todo lo sabe, ¿cierto? Entonces vamos a mirar allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 26, que nos dice la palabra. Hablándonos de la omnisciencia del Espíritu Santo, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Él conoce y sabe todas las cosas. Por eso, mañana que estaremos mirando acerca de los dones del Espíritu Santo, porque mañana, para que no se lo pierda, la manifestación de los dones del Espíritu Santo, que son 9 los dones del Espíritu Santo, mañana vamos a entender mucho mejor esta parte. Entonces, el Espíritu Santo todo lo conoce, todo lo sabe. Mire, queridísimo hermano y amigo, por eso muchas veces hay personas que les da temor a la manifestación del Espíritu. En algún lugar, cuando ministramos, hermano, en algún lugar donde ministramos la palabra, uno notaba de que siempre que había esa manifestación del Espíritu, habían hermanos que se retraían y se iban alejando, se iban alejando. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay mover del Espíritu, a muchos hombres y mujeres les da temor. ¿Les da temor qué? El mover del Espíritu, no. Les da temor que el Espíritu Santo revele quiénes son ellos. Por eso no les gusta, cuando hay mover del Espíritu, no les gusta involucrarse. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo revela. El Espíritu Santo trae, hermano, y revela el carácter del hombre o el comportamiento del hombre, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña. El Espíritu Santo todo lo sabe. El Espíritu Santo todo lo conoce. Todo lo conoce. Hace mucho tiempo atrás estaba este siervo ministrando en algún lugar de Colombia. No conocía yo no, simplemente me invitaron a predicar en aquel lugar. Después de haber ministrado, el Espíritu Santo habló, porque el Espíritu Santo habla. Y el Espíritu Santo, que conoce toda la verdad y conoce el corazón del hombre, revela a sus siervos lo que está en el corazón y en la vida del ser humano. Estando allí, el Espíritu Santo colocó en mi corazón que había pecado de fornicación. Y yo, orando al Señor, dije, bueno, Señor, y el Espíritu Santo me dijo, invita a los jóvenes de la congregación para que pasen al frente para ministrarles. Yo hago lo que el Espíritu Santo me dice, invito a los jóvenes que pasen al frente. Entre muchos de ellos que pasaron al frente, había un grupo algunos de ellos participaban en la iglesia del ministerio de la alabanza, tocaban la guitarra, tocaban la batería, estaban en la alabanza. Pero mire qué tremendo, hermano, lo que el Señor hace. Por eso el Espíritu Santo es omnisciente. Y si usted y yo, hermanos, no nos apartamos del pecado, el Espíritu Santo un día sacará a la luz nuestro comportamiento. Y de eso sí tenga la plena seguridad, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña. Ese día, cuando estamos ministrando, el Espíritu Santo está ministrando, el Señor habla por medio del Espíritu a mi vida y me dice, algunos de ellos están en fornicación y están ministrando en el altar en pecado de fornicación. Cuando el Espíritu Santo me dice eso, yo suelto la palabra
que el Espíritu Santo me da, ellos se quebrantan y pues para minimizar un poquito el testimonio porque es más largo, ese día se descubre, o el Espíritu Santo descubre, que había uno de los jóvenes de la congregación, hermano, había tenido relaciones con 3 o 4 jóvenes de la iglesia que pertenecían al ministerio de la alabanza de la iglesia. Y ese día el Señor descubrió y sacó a la luz todo lo que estaba escondido. Yo quiero decirte, no hay nada que el Espíritu Santo, tú y yo le podamos esconder. Usted se puede esconder del hombre, se puede esconder de su papá, se puede esconder nos podemos esconder de la esposa, del esposo, pero no nos podemos esconder del Espíritu Santo. Yo quiero darte un consejo. Es mejor ponernos a cuentas con Dios y no que el Espíritu Santo saque a la luz lo que tenga que sacar a la luz. Yo le puedo dar veracidad y algunos de los que están en esta mañana aquí podrán decir lo mismo. Puedo dar veracidad que el Espíritu Santo descubre. Por eso mucha gente a la hora de ser ministrado, cuando hay un mover del Espíritu Santo, ellos se van y comienzan a alejarse y no les gusta. En el tiempo de la administración no les gusta que se les ministre, inclusive, ¿sabe por qué? Porque a veces, hermano, hay cosas en el corazón del hombre. Ahora, no es en todos los casos, pero muchas veces, hermano, hay cosas en el corazón del hombre. Entonces, como hay mover del Espíritu, la persona sabe y conoce que el Espíritu Santo revela y saca las cosas secretas y escondidas del corazón del hombre. Entonces, a ese hombre o a esa mujer que no le conviene que se descubra quién es, que no le conviene que se descubra cuál es su comportamiento y lo que hay en su corazón, en su mente y en su cuerpo, entonces no les gusta que se ministre. Hay gente que le huye a la administración del Espíritu. Yo no sé si usted lo sabía. Hay gente que le huye, hermano, a la administración del Espíritu. Y entonces dice, no, es que a mí no me gusta eso, no me gusta. No, es que no les gusta, es porque saben que en un mover del Espíritu Santo, hermano, en un mover del Espíritu Santo, Dios revela las cosas que suceden. Ahí está nuestra hermana Adriana Sánchez Montenegro compartiendo su testimonio. Ese testimonio sucedió con nosotros. Yo no conocía la situación de ella, pero el Espíritu Santo me reveló la situación que ella tenía. Y el Espíritu Santo le habló una palabra, y ella lo puede testificar, donde ella era estéril. Yo no sabía que los médicos habían diagnosticado que ella era estéril, no podía tener hijos. Pero cuando Dios le dio la palabra, recuerdo que ese día la hermana se burló. Ese día ella le dio risa, porque los médicos habían dicho que ella no podía procrear, porque ella era estéril, porque tomaba unos medicamentos. Y yo no sabía, yo desconocía eso, pero el Espíritu Santo le dio una palabra y dijo que ella iba a dar a luz un hijo. Y ella se reía porque ella sabía que los médicos le habían dicho que ella no podía tener hijos. Pero hoy damos la gloria a Dios porque lo que Dios dice, lo que Dios revela, lo cumple. Hoy ella tiene una hermosa hija llamada Isabelita. Ya tiene 8 años de vida. ¿Y todo por qué? Porque cuando el Espíritu revela, cuando el Espíritu habla, así el hombre no cree y así el hombre, hermano, pueda pensar y creer todo lo que quiera pensar y creer, el Espíritu revela las cosas más secretas del corazón del hombre. Y es ahí donde nosotros podemos dar evidencia de que el Espíritu Santo es omnisciente, ¿cierto? Ahora, el Espíritu Santo, que lo revela todo, que lo sabe todo, que lo conoce todo, que también es omnipotente, el Espíritu Santo también es omnipresente, hermano. Y es muy importante cuando usted conoce los atributos del Espíritu Santo, conoce el carácter del Espíritu Santo, ¿cierto? Conocer quién es, cómo se manifiesta, cómo obra, cómo actúa el Espíritu Santo. Salmo 139, versículos 7 al 10. Salmo 139, versículos 7 al 10. Para que hablemos en esta mañana acerca de la omnipresencia del Espíritu Santo de Dios. La omnipresencia del Espíritu Santo de Dios. Dice el salmista de la siguiente manera, en forma de pregunta, dice: ¿a dónde me iré de tu Espíritu?
¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me alzará tu diestra. Si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Qué está diciendo el escritor? No hay un lugar, querido amigo hermano, que el hombre, que el creyente se pueda esconder, que Dios no sepa en dónde usted está. Usted se puede ir para el fondo de la tierra a pecar. Podemos, hermano, tener el búnker debajo de la tierra para pecar, para hacer nuestros actos de inmoralidad. Podemos esconderlos delante del hombre, delante del pastor, y yo de eso doy testimonio. Porque el Señor me ha revelado actos de inmoralidad. Mire, este siervo que usted tiene aquí no lo cuento por jactancia, lo cuento para la gloria de Dios. No porque yo lo merezca, mi esposa puede dar testimonio. Cuando el Señor habla a mi vida, a través del Espíritu, lo primero que yo hago es ir a buscar a mi esposa y decirle, póngame atención lo que le voy a decir. El Señor me inquieta con esto y con esto. Vamos a orar. Y siempre que el Espíritu Santo pone en mi corazón una palabra, pone en mi corazón algo, hermano, el Espíritu Santo no miente. Yo puedo mentir, yo puedo engañar, pero el Espíritu Santo no. El hombre puede, hermano, puede decir las cosas por sospecha, por decirlo, yo creo, yo pienso, no, pero cuando es del Espíritu, hermanos preciosos de Dios, el Espíritu Santo no dice, no es que a mí me parece, es que yo pienso, es que yo creo, no, el Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo dice, así dice el Señor, o esto es lo que el Señor muestra, ¿cierto? Cuando es un pecado de inmoralidad, sí, recuerdo en una ocasión, en algún lugar donde el Señor me mostraba de una de las hermanas de la iglesia que estaba en pecado de fornicación. El Señor me habló personalmente en oración de madrugada, me reveló lo que yo no conocía porque yo no sabía qué hacía la hermana. Yo qué iba a saber, yo casi ando detrás de ella, ni andaba detrás de ella. Pero la hermana estaba por allá en sus cuentos raros, se escondía para ir a pecar. Pero el Espíritu Santo que está en todo lugar, que es omnipresente, que todo lo conoce, que todo lo sabe, sí sabía lo que ella estaba haciendo. Y el Espíritu Santo vino y se lo reveló a su siervo. Y el Espíritu Santo me reveló, y cuando yo voy y le confronto, hay algo bien tremendo que a veces tiene el ser humano, es esconder el pecado. La gente no quiere ser confrontada con su pecado. La gente no quiere ser, hermano, confrontada con su estilo de vida. Y cuando yo le digo a la hermanita su condición de vida, la hermanita me negó. La hermanita me dijo, no, pastor, no, yo no sé, pero no, pastor, eso no es así. Bueno, le dije, bueno, hermanita, listo, está bien. Yo seguí orando, y por ahí al paso de unos cuantos, 2 o 3 días, la hermanita llamó a mi esposa. El Espíritu Santo no le dejó tener paz. El Espíritu Santo no le dejó tener tranquilidad. El Espíritu Santo la inquietó, la incomodó, porque el Espíritu Santo nos redarguye de juicio, de justicia, de pecado y de maldad. Y el Espíritu Santo hizo que ella viniera a mi esposa y le dijera, pastora, yo tengo que confesarle la verdad. Es verdad lo que el pastor me dijo esta semana, es verdad, pero a mí me dio pena con él. Yo no le quise decir a él que era verdad, pero sí es verdad, pastora. Sí es verdad lo que el pastor me dijo de que yo estoy en fornicación, es verdad. Y una de las cosas que la iglesia necesita, hermano, usted en su iglesia, donde usted pertenece, donde usted se congrega, le voy a dar un consejo muy sabio. Consejo que aplíquelo. Pídale al Señor que a través del Espíritu Santo revele todas las cosas. Que el Espíritu Santo revele, hermano, revele todas las cosas. Que el Espíritu Santo saque a la luz lo que tenga que sacar, hermano. Que el Espíritu Santo saque a la luz el engaño, la mentira, la inmoralidad sexual que se vive dentro de las iglesias. Hoy en día muchas veces las iglesias no crecen y a veces la gente le echa la culpa al pastor. Y bueno, puede ser posible que el pastor tenga algo de culpabilidad, ¿cierto que sí? Pero muchas veces el pastor ni es el culpable de lo que está sucediendo, sino que hay hermanitos
Eso por allá en Japón, Inglaterra, Alemania, Washington, ¿cierto? Que saben y son conscientes de que están en pecado, que están haciendo las cosas mal, pero aún así se paran frente al altar a ministrar la alabanza, a predicar, a dirigir el culto. Pero yo quiero decirte que nos pongamos a cuentas con el Señor. Porque si usted no se pone a cuentas con el Señor y usted pretende engañar al hombre, y pretendemos engañar al hombre, yo quiero decirte, al hombre lo podrás engañar. Pero al Espíritu Santo no lo vas a poder engañar. ¿Por qué? Porque ¿dónde se esconderá el hombre que Dios no lo vea? ¿Dónde podrá el hombre ir que el Espíritu Santo no esté y conozca y sepa dónde nosotros estamos? ¿Dónde nosotros, qué es lo que nosotros hablamos? Mire, hay gente que habla en los secretos. Dice, aquí solitos nosotros, cerquita de Dios, hablemos nosotros aquí, 3 y 4. Y eso es lo que pasaba cuando usted mira allá en la historia bíblica. Dice que el ejército de Israel peleaba contra el ejército enemigo. Pero el Señor a través del profeta le hablaba al rey de Israel lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, lo que se iba a manifestar. Y entonces el rey del enemigo se confundía y decía, bueno, pero ¿quién es el que les cuenta a ellos cómo es que nosotros vamos a hacer la batalla? ¿Quién es el que les cuenta a ellos cómo y a qué hora vamos nosotros a atacar? Porque cuando llegamos a atacar, ellos están preparados, están listos para la guerra. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que la iglesia necesita, que ellos tenían en ese tiempo, y es discernimiento de espíritu. Hoy la iglesia, porque hoy en día, hermano, en la iglesia encontramos tantos actos de inmoralidad. Porque hoy en día en la iglesia encontramos tantas cosas raras y extrañas. Gente ministrando en los altares en pecado. Hermano, aún ministros del evangelio ministrando en sus iglesias en pecado. Porque a la iglesia, hablo generalmente, a la iglesia le hace falta manifestaciones del Espíritu. A nosotros nos hace falta, hermano, el don de discernimiento de espíritu. Y cuando hay discernimiento de espíritu en la iglesia, cuando la iglesia se mueve bajo el poder del Espíritu, el Espíritu revela todas las cosas, por secretas que estén, por escondidas que estén, hermano. Así están más enterradas que enterradas, allá el Espíritu Santo las desentierra. Porque el Espíritu Santo revela, hermano, toda la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo convence al hombre de juicio, de pecado y de maldad, ¿cierto? Vaya conmigo y ahí terminamos en esta mañana el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. Entonces le doy esa nota. Pídale al Espíritu Santo que le revele en qué están sus hijos, que le revele en qué está su esposa, que le revele en qué está su esposo, que le revele, no que venga y le revele el vecino, porque el vecino viene y le da un chisme, no. Y hay gente que se mueve por los chismes. No, es que, y a veces hasta le adjudican al Espíritu Santo, es que el Señor me mostró, pero no le dice el Señor de la panadería, el Señor de la verdurería o el Señor de la cafetería, no. No, una cosa es que cuando el Señor habla y el Señor muestra es una cosa muy diferente, pero no involucra al Señor, que el Señor dijo, que el Señor me mostró, cuando no fue el Señor el que mostró. Fue el vecino, fue el hermano de enseguida que nos dijo y nos habló de esto, de aquello, pues no te lo adjudicamos que fue una revelación. No. Dice la palabra y terminamos. San Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Qué importante, ¿cierto? Hermano, el Espíritu Santo es el único que puede convencer a nuestros hijos de pecado. El único, usted se puede hacer una hernia cerebral, amanezca como quiera, pero el único que puede convencer a nuestros hijos de juicio, de justicia y de pecado, el único que puede cambiar nuestra esposa, que puede cambiar el esposo, el único que puede hacer la renovación es el Espíritu de Dios, con su poder. Nosotros nos podemos enfermar tratando de cambiar lo que nosotros no podremos, jamás podremos cambiar.
Pero si usted los pone en las manos del Espíritu Santo y les dice, Espíritu Santo, redargúyelos, Espíritu Santo, convéncelos, Espíritu Santo, cámbialos, Espíritu Santo, transfórmalo, Espíritu Santo, tú tienes poder, Espíritu Santo, que tu presencia los inquiete, Espíritu Santo, que tu presencia los incomode, que Espíritu Santo, que tu presencia los haga sentir el pecado que ellos están practicando, incomódalos, inquiétalos. Déjeme decirle que el Espíritu Santo lo hace.